hormigón para llenar una columna, para llenar una viga pequeña, para llenar un encadenado. Y para eso no hace falta pedir un hormigón preelaborado, para pedir en planta, pues sale más caro traerlo muchas veces que producirlo en obra. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para que este hormigón salga de manera adecuada. Lo primero que tenemos que hacer es definir algunos conceptos para tener en claro que, por ejemplo, cuando yo tengo cemento y agua, lo voy a llamar cemento más agua, lo voy a llamar pasta. Cuando tengo la pasta, que es cemento más agua, y le agrego arena, que se denomina genéricamente agregado fino, y no es que sea arena fina, sino que se llama agregado fino, cemento más agua más agregado fino, o sea, pasta más agregado fino, tenemos un mortero. Cuando se le agrega la piedra, canto rodado, granza, piedra partida, ripio o algún material que tenga una granulometría mayor y que sea de mayor resistencia a la compresión, a eso le ponemos el mortero, entonces tenemos un hormigón. Entonces la diferencia fundamental entre un mortero y un hormigón es que el hormigón tiene agregado grueso, sea del tipo que sea. Esto me lo comentó alguna vez el jefe técnico de Cementos de Avellaneda, por lo cual lo puse acá como una cuestión anecdotaria simplemente. Y es que, como les había comentado en el nivel 1, a nivel internacional, habla hispana, se conoce al hormigón como concreto, no como hormigón. En el único lugar donde le llamamos hormigón es en Argentina. Y me decía, él es un ingeniero muy amable y muy simpático. El ingeniero jefe de planta de Cementos de Avellaneda me decía, en realidad, aparentemente, la aplicación del término hormigón viene de un postre español, de un postre catalán, para ser exacto, que se llama hormigó, y que en realidad está armado con avellanas, pan rallado y miel. Si ustedes lo comparan, la avellana vendrían a ser el agregado grueso, el pan rallado vendría a ser el agregado fino, o sea, la arena, y la miel sería la pasta, el cemento más agua. Y por eso parece que de ahí tomamos esta palabra hormigón. Como les dije, en el resto de América Latina y en España se considera al hormigón, se lo nombra, se lo denomina concreto. ¿Qué va a pasar cuando yo estoy preparando un hormigón cuando se empieza a hidratar el cemento? Va a pasar esto, fíjense. Lo primero que voy a tener, lo que está en celeste, obviamente es el agua, y lo que están esos puntos, esos círculos verdes, es el cemento. Entonces va a pasar que en el primer momento, cuando estoy provocando, produciendo, generando esa pasta de cemento, el fluido es viscoso. Vamos a encontrar que es un fluido viscoso, pero que después de un rato, a las horas probablemente, los granos de cemento se van a ir entrelazando entre sí cuando empieza el proceso de endurecimiento, y nos vamos a dar cuenta que empieza a adquirir cierta rigidez, pero todavía no tiene resistencia. Esto es cuando nosotros, bueno, María Luz, el concreto a la pasta tampoco se le dice concreto, se le dice mortero tipo 3, mortero cementicio tipo 3, por lo cual hablemos como correctamente se debe hablar, denominando técnicamente a cada uno de los componentes de la obra. Entonces decía, cuando tenemos algunas horas de producido este fragua, este proceso de endurecimiento, vamos a encontrar que hay una cierta rigidez, pero todavía no está resistente. Y esto significa que cuando yo toco esa pasta, vamos a encontrar que ya no está fluida, pero que no me ofrece resistencia a, por ejemplo, si yo la aprieto con un dedo. Claro, pasado más el tiempo y llegado a la edad adulta de esa pasta, vamos a encontrar que hay un entrelazamiento mayor de todos los granos de cemento. Esto químicamente es la vinculación molecular que se produce a través del fragüe, y se va a transformar esa pasta en un sólido resistente. Esa pasta, mezclada luego, evidentemente, con los materiales áridos, con los materiales inertes, como son las arenas y las piedras, vamos a lograr el hormigón. Fíjense que en el estado fresco podemos tener
desde el momento 0 hasta las 2 a 4 horas, esto dependerá mucho de las condiciones ambientales, podemos tener ese estado fresco, donde todavía hay un fluido viscoso. Después de eso, a partir de las 2 a las 4 horas, vamos a empezar a ver que se va rigidizando, no va a tener resistencia, pero vamos a encontrar ahí que tenemos el proceso que se denomina fraguado y finalmente el endurecimiento, el estado endurecido, después de las 6 horas. Y esto depende, como dijimos, de muchas cuestiones que tienen que ver con la humedad relativa ambiente, con la temperatura, con la cantidad de agua que le pusimos, y esto es lo que vamos a ver ahora. Hay que ver que esta cuestión de la que hablamos, de la de colocación de agua en un hormigón, puede generar a lo largo del tiempo, cuando se produce el endurecimiento, ciertas no calidades del hormigón. Fíjense que en el hormigón A, que he puesto acá como una especie de ejemplo, tenemos 225 kilos por metro cúbicos. Bueno, ahí está llamando a alguien, perdónenme, vamos a retarlo, pero tengo que salir de acá. Viviana, hay que entrar antes, Viviana, gracias. Bueno, entonces decíamos, fíjense que yo acá tengo 225 kilos por metro cúbico y tengo 180 litros o kilos de agua por metro cúbico. La división, el cociente entre lo que es el peso del agua y el peso del cemento se denomina relación agua-cemento. Y cuando sigamos avanzando nos vamos a dar cuenta de que la relación agua-cemento es algo muy importante para darle luego la resistencia exigida de acuerdo al cálculo, de acuerdo a la solicitud que nosotros tenemos. En el hormigón B tenemos 400 kilos por metro cúbico de cemento y mantenemos 180 kilos o litros de agua por metro cúbico. Esto implica decir que cuando hacemos el cociente, la división entre el peso del agua y el peso del cemento, me da que la relación agua-cemento es un coeficiente 0,45. Bueno, me adelanto y les digo que de acuerdo a las normas CIRSOC, las 201, y de acuerdo a los fabricantes de cemento, la relación agua-cemento óptima para un hormigón debería rondar entre el 0,42 y el 0,46. ¿Esto qué significa? Que va a absorber la cantidad de agua necesaria y no va a dejar agua sobrante en exceso que pueda provocar luego oquedades, que pueda provocar luego capilares, que pueda provocar luego menor resistencia del hormigón. Fíjense en esta relación agua-cemento en la estructura de la pasta de cemento. Si yo tuviera el agua siempre en color celeste y tenemos los granos de cemento en color verde, cuando tenemos una relación agua-cemento muy alta y cuando tenemos una relación agua-cemento baja. ¿Qué va a pasar? Que en la edad cero, como vimos recién, va a pasar lo que ya sabemos, que es que se van a ir estirando y conectando los granos de cemento cuando empiezan a fraguar, pero en la que tenemos una relación agua-cemento muy alta, como es esta de acá arriba, le va a costar vincularse y se van a terminar vinculando bastante frágilmente. En cambio, en la que tenemos una baja relación agua-cemento, o sea que tenemos menos cantidad de agua, esa vinculación de la pasta de cemento, del cemento ya endurecido, se va a dar con mucha más facilidad y va a lograr una resistencia mayor a lo largo del tiempo. Cuando tenemos baja fluidez, o sea, bajo contenido de agua, y cuando tenemos alta fluidez, cuando tenemos un alto contenido de agua. Bueno, la vinculación en cualquiera de estos casos va a hacer que provoque un incremento en la separación de los granos de cemento y esa no vinculación, porque los granos de cemento están muy alejados unos de otros, va a hacer que ese hormigón, o esa pasta de cemento en este caso, tenga bastante poca resistencia. Para darles el cierre a esto que estoy hablando, ¿qué estamos hablando? Decimos que un incremento en el contenido de agua de amasado para aumentar la fluidez. ¿Qué quiere decir aumentar la fluidez? Para que los muchachos en la obra puedan colocar más fácilmente un hormigón o un mortero, hace que aumente la separación entre los granos de cemento y esa separación entre los granos de cemento provoca una mayor relación agua-cemento.
Bueno, pero ¿en qué afecta esa mayor relación agua-cemento? En que primero va a incrementar los tiempos de fraguado y va a incrementar la porosidad de esa matriz cementicia, por lo cual va a tener menor resistencia y menor durabilidad. Recuerden ustedes que los cementos, ahora lo vamos a ver también, están caracterizados y homologados dependiendo las características que tengan en cuanto a su composición, pero también implica decir que dependiendo de esa relación agua-cemento, vamos a lograr hormigones o morteros de mayor resistencia y de mayor durabilidad, siempre y cuando utilicemos la cantidad adecuada de agua. Este gráfico me muestra a mí cuál es la resistencia a la compresión a los 28 días de un hormigón con una relación agua-cemento más alta o más baja. Fíjense en esta curva. En las ordenadas tenemos la resistencia a la compresión, que va desde 0 hasta 60 megapascales. Para tener una aclaración de qué es un megapascal, es una medida de presión y el megapascal representa aproximadamente un megapascal 10,4 kilos por centímetro cuadrado. 10,4 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Quiere decir que si yo tengo 60 megapascales, estoy arriba de 600 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Ahora, en las horizontales, vamos a encontrar que está la relación agua-cemento. Y acá, dentro de entre el 0,30, el 0,40 y el 0,50, deberíamos tener la relación agua-cemento correcta, como dicen las normas. Ahora, fíjense que cuando yo me voy al 0,40 y me fijo que a los 28 días puedo llegar a tener 40 megapascales de resistencia a la compresión. Si pongo menos cantidad de agua, pero logro que la pasta se produzca el proceso este de fragüe, este proceso químico de fragüe, voy a lograr llegar a hasta 50 megapascales. Pero mientras le voy agregando más cantidad de agua, o sea, la relación agua-cemento se va haciendo más alta, con 0,50 llego a 30 megapascales, con 0,60 abajo de 30 megapascales estoy llegando a 22, 23 megapascales, y ni hablar cuando estoy por acá por 0,80, que eso fue lo que les mostré en el ejemplo, que voy a llegar a no más de 13, 14 megapascales. Esto claramente me está explicando a mí que mientras más cantidad de agua utilice, menor resistencia voy a lograr del hormigón. Y este es un problema que solemos tener todos los directores de obra cuando vamos a explicarle al constructor que utilice la menor cantidad de agua posible y que la mida en función de los volúmenes que está utilizando del resto de los materiales. Yo les voy a dar dentro de un rato un recordatorio de cómo era la sumatoria que teníamos que hacer para darle la cantidad exacta de agua, tanto a hormigones como a morteros. ¿Qué pasa cuando yo tengo mucha cantidad de agua en un hormigón? Bueno, puedo producir, además de la imposibilidad de trabajar con un hormigón con las características que se calcularon, que va a resistir esa cantidad de kilos por centímetro cuadrado, también voy a poder estar provocando una segregación del material. La segregación del material es que en función de los pesos específicos de cada uno de los componentes, los materiales se van a ir hacia el fondo por una cuestión gravitatoria y me van a ir quedando segregados, separados entre sí, lejos de poder lograr una masa compacta y homogénea, voy a tener distintas capas. Fíjense que la segregación se puede producir en algunos momentos, probablemente durante el transporte y la colocación. Imaginen esto. Durante el transporte, yo estoy trabajando, cargando sobre una carretilla el hormigón elaborado in situ. Y voy pasando con esa carretilla por lugares donde no tengo un camino o un tablón que esté perfectamente liso, un tablón que esté nivelado, sino que voy pasando por arriba de todas las piedras, todos los escombros que hay en la obra. Bueno, esa vibración que se produce en la carretilla va a hacer que empiece a segregarse, a decantar hacia abajo el material más pesado, que como todos sabemos, el material más pesado, que es el peso específico que tiene, es la piedra, se va a ir hacia abajo. También puede ser en la colocación. Creo que recuerdan esa foto que les mostré el último martes, cuando encontramos que había nidos de abeja en esa columna donde había quedado totalmente segregada la piedra.
Eso también tiene que ver con el peso gravitatorio, el peso normal que tiene la piedra, que va a caer a pesar de Newton, va a caer con más velocidad si está muy fluida la mezcla. Esto va a tender, como dice acá, a separarse el mortero y a crear los nidos de abeja. Y después, una vez que está colocado el hormigón en la estructura, van a empezar a sedimentar, o sea, a caer por propia gravitación, las piezas más pesadas, en general la piedra y la arena, y va a empezar la exudación. La exudación es la subida del agua que ustedes habrán visto alguna vez, hicieron una losa o si pusieron una viga y hormigonaron, y se dieron cuenta que al rato aparece como una pileta de agua por encima de la losa o encima de la viga o encima del contrapiso, y es agua que ustedes no agregaron, sino que era el agua propia del exceso que le habían puesto a ese hormigón o ese mortero. Esa acumulación de agua sobre la superficie del elemento estructural se llama exudación, y eso está marcando claramente que estaba excedido de agua. Y cuando el agregado grueso se separa del mortero, se producen los nidos de abeja. Y esto es muy parecido, esto que estoy marcando acá en las flechitas verdes y con el cursor, es muy parecido a lo que vimos cuando les mostraba esa columna que tenía en el centro de la columna una serie de nidos de abeja y se veían solamente las piedras. ¿Por qué pasa esto? Evidentemente, el problema es exceso de agua. ¿Qué pasa cuando queremos identificar ese mecanismo de exudación? Cuando lo estamos colando al hormigón en el momento cero, en el tiempo cero, vamos a ver que si bien acá hay una línea neutra que podemos atravesar, vamos a suponer que esto es una losa y estamos hormigonando esta losa. Vamos a encontrar que en la zona inferior y la zona superior, en el momento del colado, las calidades son iguales, las calidades del hormigón. Y cuando digo calidad, lo que estoy diciendo es que tenemos la misma homogeneidad en la parte superior que en la parte inferior. Pero al haber pasado un rato, cuando el hormigón empieza a sentarse, cuando estoy hablando del hormigón, estoy hablando de las partes más pesadas del hormigón, vamos a encontrar que en la parte superior se produce la exudación, es decir, esta piletita que se arma arriba con agua, y en la parte inferior aparece con una relación agua-cemento más baja, si se quiere, pero con la segregación de los materiales. Quiere decir que vamos a tener de esa línea neutra que habíamos visto una calidad superior en la parte inferior y una calidad inferior en la parte superior. O sea, vamos a hablar claramente, esta parte de acá arriba va a tener mucho menor calidad. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, en estos casos lo que hay que tratar de hacer es controlar la cantidad de agua para evitar que tengamos segregación y una baja en la resistencia final del hormigón. Vamos a ver ahora cómo influyen los distintos componentes y los distintos factores en la calidad del hormigón. Por un lado vamos a ver la calidad de los materiales como el cemento o los agregados. Vamos a ver la dosificación y acá voy a hacer hincapié en explicar de nuevo cómo vamos a lograr una calidad óptima o al menos adecuada del hormigón realizado in situ. Vamos a ver el tiempo de mezclado, que es muy importante. Luego vamos a ver el transporte, la colocación, la compactación y la terminación. Y finalmente vamos a ver el curado. El curado es el proceso que se le da posteriormente a ya el colado del hormigón para prevenir la evaporación temprana del agua y que se produzca el proceso de fragüe correctamente durante el tiempo que el cemento necesite de esa humedad o de ese agua para poder realizar este proceso de cambio químico que lo lleva desde un estado polvo a un estado de endurecimiento. Vamos a ver calidad de los materiales, componentes, cementos, agregados, etc. Empecemos por ahí. Primero hay que explicar que hay distintos tipos de cementos y que estos están homologados de acuerdo a su composición, de acuerdo a dos normas, la norma IRAM 50000 y la norma IRAM 50001. Vamos a ver los que se denominan cementos de uso general. Los cementos de uso general son los que
nosotros usamos, valga la redundancia, por lo general lo usamos en la obra, y después vamos a ver los que son los cementos especiales. Los cementos especiales no se consiguen tan fácilmente. Los cementos especiales, como les contaba en algún momento la clase pasada, son fabricados a pedido. Bueno, vamos a ver cuáles son los cementos que podemos conseguir en obra y algunas recomendaciones en el caso que tengamos más de uno de estos cementos en obra. El primero y el más, por llamarlo de alguna manera, más puro, es el que se llama Portland, el cemento Portland normal, que está designado con la nomenclatura CPN. CPN significa cemento Portland normal, y que está compuesto en general y hasta un 95% por clinker y yeso, y un 5% con componentes minoritarios. Los componentes minoritarios suelen ser áridos que se le agregan para aumentar su volumen o para cambiarle alguna característica al cemento. Por ejemplo, que sean más claros, más oscuros. Bueno, en este caso, el cemento Portland normal, el CPN, es el más puro de todos porque llega al 95% de clinker y yeso. Y este es aquel que los albañiles confunden creyendo que porque tiene una coloración más verdosa, más oscura, es el mejor de todos. Bueno, les quiero aclarar lamentablemente a los albañiles que todos estos cementos que les voy a mostrar ahora, en realidad están habilitados, aprobados y homologados para ser utilizados en cualquier parte de la construcción y sobre todo en cualquier parte de una estructura de hormigón. El que sigue es el cemento Portland con filler calcáreo, que se denomina CPF, y el CPF llega al 75% de la composición de clinker y yeso y tiene entre un 6 a un 25% de filler calcáreo. Y cuando digo filler calcáreo, al decir calcáreo, muchos confunden calcáreo con el óxido de calcio, con la cal. Y no es óxido de calcio, no es cal. El filler calcáreo es una piedra, es un agregado que le da cierta tonalidad blancuzca al cemento y que se suele utilizar para poder teñirlo o para poder utilizarlo, por ejemplo, cuando se fabrican premoldeados de hormigón y darles una coloración especial. Quizás a ustedes les llegue, probablemente, digo, no sé, esos baldosones que se suelen utilizar para veredas, que lo fabrica un proveedor en Córdoba que se denomina Blangino. Bueno, Blangino para este tipo de baldosones o de baldosas utilizan los cementos filerizados, quizás el de varias fábricas, pero fundamentalmente el filerizado porque es el más claro de todos los cementos y entonces lo puede teñir, darle la coloración que él quiera. A diferencia del cemento Portland normal, que es un color muy oscuro, es difícil bajarle la coloración una vez que fragua. Después tenemos el Portland con escoria de alto horno, que se denomina CPE, y que en realidad es muy poco utilizado, es bastante poco utilizado. Estos se fabrican generalmente en el norte del país, tiene hasta un 65% de clinker y yeso, esto que estamos viendo acá, y entre un 6 a un 35% de escoria. Las escorias pueden ser escorias metálicas incluso, escorias de distintos tipos. Generalmente y siempre todos tienen componentes minoritarios de otras calidades, como para darle, como les contaba, alguna coloración o alguna característica diferente. Podemos encontrar también el cemento Portland compuesto, denominado CPC, que llega al 65% de composición mayoritaria de clinker y yeso, y tiene, entre otras cosas, puede tener puzolanas, escoria o filler, que puede llegar hasta el 35%, va del 6 al 35% en distintas composiciones. Y el otro que se utiliza mucho y que seguramente ustedes lo conocen es el cemento Portland puzolánico. El puzolánico es aquel que tiene puzolanas, también denominadas cenizas volantes, o piedra pómez, si queremos ir al nombre más común. La piedra pómez son arenas volcánicas, cenizas volantes, puzolanas, en la zona de Cuyo se lo denomina pomeca, hay distintas denominaciones. ¿Para qué sirve el puzolánico? Bueno, el puzolánico suele tener una conformación bastante más impermeable, sobre todo aquellos suelos que son agresivos, y se suele utilizar
el Portland puzolánico, el cemento Portland puzolánico, para fundaciones donde tenemos suelos con alta presencia de sales. Por último, es un cemento que no es un cemento Portland, sino que es el cemento de escoria de alto horno, y esto es como el descarte que va quedando de cementos y se denomina cemento de alto horno. Este tiene solamente un 25% de clinker y yeso y hasta un 75% de escoria. Suele ser no utilizado para estructuras, sí para montaje de mamposterías o para construcciones de baja resistencia, como podría ser un contrapiso liviano, y no es de usual utilización generalmente en obras de estructura, en obras de hormigón armado. Bueno, pero además de esto, norma IRAN 50.000, que clasifica los cementos según su composición, también tenemos que clasificarlos de acuerdo a su resistencia. Y eso tiene que ver con la resistencia exigida por esta misma norma, en el caso de la IRAN 50.000 y 50.001, vamos a encontrar una diferencia fundamental. Las normas IRAN 50.000 exigen 30 o 40 megapascales de resistencia a la compresión a los 28 días de fraguado. Y en el caso de la 50.001, los cementos exigen una resistencia a la compresión de 50 megapascales, alrededor de 515, 516 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Y acá vamos a desmitificar algo que seguramente todos hemos escuchado históricamente de parte, sobre todo del constructor, del albañil, de aquel que te dice: yo tengo 40 años de obra, arquitecto, ¿qué me va a enseñar usted? Bueno, a esa persona hay que decirle que el hecho de que el cemento sea más verde o más oscuro no significa que sea un cemento más resistente o que tenga mayor capacidad portante luego cuando endurece. Y de hecho, el cemento Portland normal, el CPN que les nombraba recién, podemos conseguirlo de 30 megapascales o de 40. Ustedes van a leer en la bolsa que dice CPN 30 o CPN 40. Sin embargo, los 50.001 tienen una resistencia exigida por esta misma norma de 50 megapascales, o sea, tienen mayor resistencia exigida por norma. Y aquí no saben cuál aparece dentro de los cementos de mayor resistencia, los cementos especiales. Aparece el cemento blanco. El cemento blanco con el que se hacen las pastinas es un cemento Portland especial. Tiene una resistencia exigida por esta norma 50.001 de 50 megapascales. Y esto da por tierra cualquier criterio con respecto a que si es más oscuro, más verde, es más resistente que uno que es más claro. Esto es un mito que está instalado y que evidentemente no tiene ningún asidero técnico como para poder justificarlo. Aclaren esto cuando les digan: no, mira, a mí tráigame de tal marca porque es más verde y es mejor. Bueno, en realidad los cementos están todos bajo una norma, y si son 30 o 40, por más que sean de distintas marcas, tienen que tener las mismas condiciones de respuesta a la hora de ser utilizados. Y vuelvo a decirles, el cemento blanco es un cemento de alta resistencia, de 50 megapascales, por lo cual el color no tiene mucho que ver. Bueno, vamos a ver cuáles son estos CP que les decía. Fíjense, el CP30 me exige que a los 7 días tenga al menos 16 megapascales y a los 28 días entre 30 y 50. Lo mínimo es 30, por eso me dice CP30, porque lo mínimo que exige es un 30 megapascales, pero podría llegar hasta 50. En el caso del CP40 me exige que a los 2 días tenga 10 megapascales y que a los 28 días tenga los 40 megapascales que exige la norma. Podría llegar a los 60 megapascales. Y el CP50 exige que por lo menos tengamos 20 megapascales a los 2 días y un poco más de 50 o más de 50 superados los 28 días. ¿Por qué es tan importante hacer probetas? Me adelanto a algo que vamos a ver más luego. ¿Por qué es tan importante hacer probetas a los 7 días de los hormigones? Porque a los 7 días yo puedo saber si ese hormigón va a llegar a los 28 días a la resistencia que me está pidiendo
el cálculo, la memoria de cálculo. Porque si a los 7 días no llegó entre el 70 y el 80% de la resistencia final exigida, ese hormigón no va a alcanzar lo que me ha pedido por cálculo. Por lo cual tengo la posibilidad de restablecer o de hacer una verificación de la estructura para ver si con ese proceso de endurecimiento y de resistencia me va a dar la posibilidad de soportar las cargas o las solicitudes que tenía esa pieza de hormigón. Por eso es que es muy importante cuando estamos haciendo una obra, tanto sea con hormigón elaborado como sea con hormigón generado in situ, realizado in situ, sacar probetas para estimar entonces cómo va el proceso de endurecimiento. Hablando de los cementos especiales, los que tienen propiedades especiales, que estos son los que están bajo la norma IRAN 50001 y los que yo les dije que tienen una resistencia exigida de 50 megapascales, vamos a encontrar cementos tales como el de alta resistencia inicial. Todos siempre utilizan las iniciales como nomenclatura. En este caso van a encontrar que es un ARI, un cemento ARI, alta resistencia inicial, de moderada resistencia a los sulfatos, MRS, de alta resistencia a los sulfatos, ARS, de bajo calor de hidratación, BCH, resistente a la reacción álcali-agregado, RRAA, y el cemento blanco, que ya habíamos hablado. Bueno, miren, cualquiera de estos que estamos acá, salvo el cemento blanco que se fabrica a granel, pero no se vende por lo general embolsado, sino que se vende a granel justamente a los productores de las pastinas. Los demás que tenemos acá son cementos que salen a pedido y salen a pedido en grandes cantidades. No salen por un equipo de 500 bolsas o de 1000 bolsas o de 5000 bolsas. Salen en grandes cantidades. ¿Cuál es la utilidad de cada uno de ellos? Bueno, por ejemplo, el de alta resistencia inicial es cuando tenemos que hacer hormigones masivos y necesitamos rápidamente que vaya tomando resistencia para desencofrar y poder encofrar nuevamente. El de moderada resistencia a los sulfatos y el de alta resistencia a los sulfatos, estos se usan cuando son hormigones enterrados y tenemos suelos de muchos sulfatos y que son muy agresivos y que pueden dañar las armaduras y que pueden dañar los hormigones. Entonces, en esos casos se utiliza este tipo de cementos. El de bajo calor de hidratación, ustedes saben que cuando se produce el proceso de endurecimiento, de fragüe, la temperatura del hormigón aumenta mientras se está produciendo ese proceso químico, esa transformación química, y en algunos casos eso hace que al aumentar tanto la temperatura, haga que se evapore el agua rápidamente, y entonces se produce el efecto contrario del que estábamos hablando recién, que cuando le ponemos mucha agua, quedan absolutamente con poca resistencia, absolutamente con nidos de abeja, con oquedades, con bajísima resistencia. Bueno, ¿qué pasa cuando pasa lo contrario? Que empieza a aumentar la temperatura, el cemento en el proceso de fragüe y se empieza a evaporar el agua rápidamente. Bueno, esto es lo que llamamos en la obra se quemó el hormigón o se quemó el revoque o se quemó el mortero. Y el quemado en realidad es que se deshidrató tempranamente y no terminó el proceso de fragüe, de endurecimiento, porque le faltó agua a ese granito de cemento para poder terminarlo. O sea, es todo al revés de lo que planteamos antes, que cuando le ponemos mucha cantidad de agua. ¿Y cuándo pasa esto? Bueno, generalmente pasa cuando tenemos hormigones sobre grandes superficies, por ejemplo, una losa, por ejemplo, grandes solados, hacemos solados de hormigón y por una cuestión de la superficie, por el efecto del viento y por la radiación solar, pueden llegar a producir que se vaya evaporando superficialmente. Si se va superficialmente, además del proceso propio de aumento de la temperatura, sumado al viento y sumado a la radiación solar, hace que se queme esa superficie porque no termina de producirse el proceso de fragüe necesario para que el agua haga que transforme el grano de cemento en ese producto ya endurecido del que estamos hablando.
El resistente a la reacción álcali agregado es un cemento que se suele utilizar cuando se conoce que los áridos que se van a utilizar son altamente nocivos, altamente tóxicos y que probablemente pudieran provocar a lo largo del tiempo daños en el hormigón. Esto es mucho más largo, es una patología que se le produce al hormigón. Creo que los que hicieron conmigo el de patologías, el de lesiones constructivas, se los comenté cuando hablamos de hormigones. Pero bueno, brevemente, esto es un componente que es reactivo, que está dentro de los áridos y que reacciona con ciertos componentes que tiene el cemento y cuando están en presencia de agua van formando un gel expansivo alrededor de ese árido que termina destruyendo por explosión, por expansión al hormigón. Esto, la única forma de saber que el árido tiene algún tipo de componente reactivo, la única forma de saberlo es haciendo un análisis de ese árido o sabiendo que de esa cantera se han producido varias veces del mismo tipo de problemas. En definitiva, como les digo, todos estos, salvo el cemento blanco, que es el cemento que se fabrica así a granel y no se vende embolsado en general, se fabrica a granel, es el más común. Los demás se fabrican a pedido. Bien, entonces, ¿qué sacamos de conclusión con todo esto? Que a igual relación agua-cemento vamos a tener mayor resistencia, del cemento, vamos a tener entonces mayor resistencia al hormigón, porque en realidad el cemento es lo que vincula, es lo que hermana, es lo que liga a los otros dos componentes, el árido fino, entiéndase arena, y el árido grueso, entiéndase la piedra. Vamos a ver la influencia de la calidad de los agregados. Esto es muy importante porque los agregados, es decir, los áridos, suelen ser, en algunos casos, con una influencia suprema a la hora de hacer luego el ensayo de la probeta para saber si llegó a la resistencia estimada, a la resistencia solicitada. Fíjense, lo más importante que hay que tener en cuenta es la granulometría de los áridos. La granulometría tiene que ver con el espectro de tamaño que tengan esos áridos, porque en definitiva vamos a hacer que se consuma más o menos pasta o va a tener más o menos resistencia dependiendo de la cantidad de diferencia de gránulos, de granos que tengamos en cuanto a diámetros. Vamos a ver el ejemplo. Resulta que yo tengo, por ejemplo, un agregado grueso monogranular, ¿no? Tengo así las piedras muy grandes. Bueno, acá vamos a tener un consumo de pasta muy grande. ¿Por qué? Porque entre piedra y piedra va a entrar mucha pasta. Y este tipo de hormigones es probable que sea menos resistente que este que les estoy mostrando ahora, donde tenemos una mezcla entre áridos gruesos y finos, porque están esas granulometrías ocupando los intersticios que antes no ocupaban y solamente lo tenía ocupado la pasta de cemento, ahora lo está ocupando estos áridos de menor granulometría, así se dice, los están ocupando ellos. Quiere decir que va a haber un menor consumo de pasta, pero además, al tener una granulometría, un espectro mucho más amplio de granos, vamos a utilizar esto con un coeficiente de resistencia mucho mayor que el anterior. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de usar granos de distintos diámetros, usamos un agregado grueso de menor tamaño? Bueno, en este caso también vamos a tener un mayor consumo que de la pasta que en el caso 2. Y probablemente en algunos lugares, ¿se acuerdan cuando les mostraba en las clases anteriores, cuando teníamos una densidad de hierro muy grande y que el hormigón debíamos prevenirnos y poner granulometrías de piedra más pequeños? Bueno, ahí en esos lugares habría que buscar granulometrías más pequeñas para que ese hormigón pudiera ingresar más fácilmente y tenemos que tener en cuenta que obviamente si usamos menor grano, tamaños de granos de la piedra, lo que va a pasar es que vamos a tener un consumo mayor de pasta. No obstante esto, siempre lo mejor es tener un espectro de gránulos de tamaños variados
de manera que tengamos menos consumo de pasta y que quede mejor distribuida de alguna manera la mezcla del hormigón. Bueno, a ver, veamos alguna influencia que puede tener, algunos consejos. ¿Cuándo va a aumentar el contenido de pasta? Cuando los agregados sean uniformes, es decir, el primer ejemplo que mostramos. O cuando disminuimos el tamaño máximo del agregado grueso, cuando tenemos un agregado grueso muy pequeño. En algunos casos, vuelvo a repetir, es necesario achicar el agregado grueso para poder entrar. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con tabiques y los tabiques no podemos utilizar granulometrías muy grandes porque no va a entrar o se va a quedar estancado cuando estamos colando, bueno, en esos casos se suele bajar la granulometría. En el caso de las arenas, ¿qué es importante? Evitar el uso de arenas muy finas. Las arenas muy finas, además de tener baja resistencia mecánica a la compresión, van a hacer que tengamos mayor consumo de pasta, pero también si las usamos muy gruesas, por esto del espectro de granulometrías. ¿Qué se debería hacer si tenemos arena muy gruesa o arenas muy finas? Mezclarlas entre sí, hacer una especie de arena entrefina, de manera que cuando la utilicemos en obra tengamos ese espectro del que estoy hablando. Y hay otra cosa importante que generalmente pasa cuando estamos trabajando con arenas de canteras que están cercanas a la cordillera o a la precordillera. No así en aquellas canteras que están cercanas, por ejemplo, a ríos. Y es que hay arenas que vienen con mucho contenido de polvo. Y ese contenido de polvo hace que tenga mayor absorción de agua, agua que luego al evaporarse ya sabemos que van a dejar huecos, van a dejar algún tipo de oquedades que me va a disminuir la capacidad resistente del hormigón. ¿Qué hay que hacer en ese caso? En ese caso lo que hay que hacer es lavar las arenas, se colocan esas arenas sobre tamices, se les coloca sobre tamices para que no se vaya a escurrir toda la arena, sino para que salga el polvo, o sea, con tamices de una trama muy cerrada, y se las lava. Se las lava simplemente es echarles agua de manera de colar aquellos polvos, aquellas granulometrías muy pequeñas que traen, que luego no me van a influir en la resistencia, pero sí en la absorción de agua. En el caso de utilizar agregados gruesos, tratar de que el tamaño máximo del agregado grueso sea menor que la separación que queda libre entre la armadura y el espesor de recubrimiento. Si yo tengo un espesor de recubrimiento de 2,5 centímetros, tratar de no usar piedras de 3, porque esa piedra de 3 va a quedar trabada entre medio del el hierro y el encofrado, y o bien no entra bien el hormigón, o luego cuando desencofre me van a quedar las piedras expuestas. Emplear agregados con bajo contenido de arena o corregir la proporción de mezcla. Me ha pasado más de una vez, por ejemplo, en la zona norte del país, en Salta, en Jujuy, que las canteras te venden mezclada la arena con la piedra. Y eso hace que vos no tengas claro cuánto es el dosaje de piedra y cuánto es el dosaje de arena. Por lo cual, tener en claro que si estamos trayendo piedra a la obra, sea piedra, y si está la piedra con ciertos contenidos, tanto de polvo como de arenas, una vez más, provocar la limpieza colocando la piedra o la arena sobre tamices y lavándolo. Emplear agregados con bajo contenido de polvo, en el caso de los agregados gruesos lo mismo, y como decía, evitar agregados compuestos por partículas de forma no adecuada. Utilizar aquellos que sean adecuadas. ¿Cuáles son aquellos que son adecuadas? Los que tienen formas redondeadas. Tratar de evitar aquellos que son lajosos o tienen puntas así muy agudas, porque ahí también estamos utilizando. Esto pasa siempre cuando trabajamos con piedra partida, ¿no? Cuando trabajamos con cantos rodados, con granzas, en esos casos, o con ripios, con material extraído de ríos, suele pasar que no tenemos agregados lajosos ni elongados, pero cuando trabajamos con piedra partida o de canteras que están cercanas a precordillera o a cordillera, que se extraen directamente y que no han sufrido ningún proceso de desgaste a través de
el rodamiento, bueno, en esos casos hay que tener cuidado porque vamos a tener que utilizar mayor cantidad de pasta de cemento y ya sabemos cuáles son las consecuencias. Vamos a ver la dosificación. Y yo les voy a pedir acá que sean muy estrictos con el personal de la obra cuando ustedes estén trabajando y controlando el hormigón que se hace in situ. Vamos a ver que siempre los muchachos en la obra tienden a hacer ciertas cuestiones que por básicamente una cuestión práctica, lo hacen de esta manera, práctica para ellos, pero que va a impactar directamente en contra luego de ese hormigón. Vamos a ver la dosificación. Seguramente habrán escuchado hablar del famoso 1-3-3, o como dicen los muchachos en la obra, el 3x1. El 1-3-3 o 3x1 es el hormigón más común que se usa en la obra, pero generándolo a partir de volúmenes, no a partir de pesajes, como se hace en planta, o con las granulometrías bien medidas, como se hace en planta, cuando se fabrica el hormigón en planta, sino que lo hacemos en obra y entonces utilizamos el balde, generalmente el balde de albañil. Antes se usaba la canasta, le estoy hablando del siglo pasado. Bueno, ahora el balde de albañil, entonces ponemos un balde de cemento, 3 baldes de arena y 3 baldes de piedra. Ese es el famoso 1-3-3. Ahora, el problema es que cuando estamos usando el balde de cemento, no todos los baldes del balde de cemento vienen con la misma cantidad de cemento. Y no todos los baldes de arena vienen con la misma cantidad de arena. Y no todos los baldes de piedra vienen con la misma cantidad de piedra. Por lo cual, la medición a partir de la volumetría del balde suele ser bastante vidriosa, bastante inexacta. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos trabajando y estamos controlando esto? Tendríamos que tener algún tipo de protocolo para que el personal de la obra se maneje de esa manera y podamos saber que de cada maquinada, digo maquinada es cada vez que se produce en una hormigonera el volumen total, de cada maquinada de esa hormigonera salgan hormigones de similares características, porque ustedes habrán visto seguramente cuando se ha hormigonado en algún lugar donde se hicieron en distintas etapas, que a lo mejor hasta en el color nos damos cuenta que el hormigón se hizo de manera diferente, porque tenemos colores más grandes, más oscuros, colores más claros. Ahora que estoy diciendo esto, me olvidé decirles una cosa con respecto a los cementos. Los cementos de uso general que les nombré, el cemento Portland normal, el filerizado, el puzolánico, el de escoria, el compuesto, se pueden usar en cualquier caso para estructuras, pero lo importante es no mezclarlos entre ellos. Quiero decir, si yo tengo que hormigonar una viga y tengo en obra cementos de albañilería, cemento Portland normal y cemento filerizado, no los mezclo. Uso o el normal o el filerizado. Y si no me alcanza, compro alguno más para completar, pero no mezclo esos cementos. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque al tener distintos tipos de componentes áridos, se comportan de manera diferente a la hora del fragüe, a la hora del endurecimiento, a la hora del secado y también a la hora de la coloración final. Si yo pongo un filerizado y lo mezclé con un cemento normal, que es el más oscuro de todos, el más verde de todos, es probable que me salga un hormigón veteado, un hormigón con vetas más oscuras y vetas más claras. Pero eso no sería lo más grave. Lo más grave es que probablemente haya sectores de la pieza de hormigón que empiecen a fraguar más rápidamente porque ese cemento tiende a fraguar de una manera más rápida aquel que tiene mayor cantidad de clinker. El que tiene menos cantidad de cemento, el clinker más yeso, es probable que frague más lentamente. Por eso, no mezclar los tipos de cemento. Si tenemos cemento Portland normal, usamos para la pieza completa cemento Portland normal. Tenemos filerizado, filerizado. Tenemos puzolánico, puzolánico. Pero no mezclarlos entre sí. Bueno, una recomendación acá, una recomendación para la dosificación en volúmenes. Y esto tenganlo en cuenta. Para los hormigones, la cantidad de agua adecuada es de la sumatoria del dosaje de los componentes sólidos
Acá tenemos 1 de cemento, 3 de arena, 3 de piedra. 1 más 3 más 3, 1 de cemento más 3 de arena más 3 de piedra, es 7. Para los hormigones, del mismo volumen con el que estoy sacando las arenas, el cemento y la piedra, o sea, el balde de albañil y no otro balde de 20 litros con agua o directamente con la manguera, con el mismo volumen, le debo agregar el 10% de esa sumatoria. El 10% de 1 más 3 es 0,7. 1 más 3 es 7. El 10% de 7 es 0,7. Vamos a baldes. Ese balde, el balde de albañil que estamos utilizando, llenado hasta las 3/4 partes. Por cada 1, 3, 3/4 partes de agua con el mismo balde y no con un balde de pintura de 20 litros o con la manguera directamente. Esto hace que después tengamos una calidad adecuada de hormigones. Bueno, vamos al mezclado. Vamos al mezclado y el transporte y la colocación. Veamos. ¿Cuál es el concepto? Siempre estamos pensando en que el albañil, cuando esté trabajando, pueda utilizar de manera clara y lo más pragmáticamente posible la colocación en la obra sin que sufra segregación, pérdida. Bueno, todo esto se llama trabajabilidad. La trabajabilidad del hormigón va a depender de el mezclado, del transporte, de la colocación, de la compactación y de la terminación. ¿Cuál es el proceso? Bueno, ya hablamos del mezclado. Me está llamando alguien que está entrando 1 hora tarde. Permítanme. ¿Qué pasó, Pedro Pablo? Estamos tarde hoy, ¿eh? Tarde. Bueno, vamos de vuelta por acá. Entonces, dijimos, vamos a involucrar el mezclado y en el mezclado tenemos que lograr la uniformidad del hormigón. El mezclado se hace dependiendo el volumen de la hormigonera, se hace por una cantidad de minutos que está normada también por las normativas CIRSOC. No es que lo ponemos y le damos el tiempo que querramos, ni de menos ni de más. Después lo vamos a ver eso. Está también dentro del material del curso y lo vamos a ver. El transporte, evitar la segregación. Hace un rato les dije lo mismo. Yo tengo que transportarlo con carretillas y lo tengo que transportar por superficies llanas, lisas, planas, para evitar que el golpeteo que se pueda producir cuando estoy trasladándolo haga las veces del vibrador que se suele utilizar en el hormigón para poder acomodar bien el hormigón. Bueno, en este caso lo que voy a lograr, si yo estoy pasando por encima de cascotes, de escombros, y tengo encima la mala suerte de que los muchachos en la obra le pusieron agua de más, y voy a tener un hormigón segregado cuando lo vaya a colocar. Con respecto a la colocación, y esto es muy importante, cuando estemos colocando el hormigón, no hay que tirarlo desde 2 metros de altura, como vimos en las columnas esas que yo les estuve mostrando. Si lo voy a tirar de 2 metros de altura, lo tengo que tirar con un particular cuidado para evitar la segregación. Incluso, lo vamos a ver después, en esos casos debería ser un hormigón aditivado para tener menor cantidad de agua y que sea más fluido. Por eso, tratar de no tirarlo de mucha altura a los hormigones y tirarlo con cierta paciencia, colarlo con cierta paciencia, evitando de esta manera que se vaya desagregando en el vuelco hacia el encofrado. Luego de eso viene la compactación. La compactación es un trabajo que se suele hacer o bien manualmente o mecánicamente. Pero les voy a dar 2 recomendaciones. La primera es, si se hace manualmente, se debe hacer, como indican las normativas CIRSOC, con una varilla con punta roma, una varilla del hierro del 12 con punta redondeada, para ser claro, y se va golpeteando sobre el hormigón fresco de manera de ir compactándolo. Ahora, esto es un trabajo manual, artesanal, y que a veces no siempre da el resultado esperado porque por ahí lo van compactando en algunos lugares y en otros no. Bueno,
Si hubiera que compactarlo mecánicamente, se utilizan lo que se denominan vibradores para el hormigón. Ahora, el vibrador del hormigón hay que tener ciertos cuidados a la hora de utilizarlo. Muchos que desconocen o ignoran la forma de utilizar el vibrador para hormigones, lo colocan apoyándolo directamente o en el encofrado o en la armadura. Bueno, en los dos casos está mal, muy mal. ¿Por qué? Porque cuando yo se lo apoyo en la armadura o en el encofrado, puedo o desarmar el encofrado o mover del lugar la armadura. Por mejor ubicada que esté la armadura, cuando le aplico el vibrador, es probable que le esté generando un desfasaje, un movimiento que no está previsto y se corre del lugar, y entonces después termino con armaduras pegadas, por ejemplo, a los encofrados. ¿Qué se hace? Se va insertando el vibrador y no se inserta más de 5 segundos en puntos equidistantes. Por ejemplo, tengo una viga y entonces cada 50 centímetros pongo 1, 2, 3, 4, 5, lo saco. 50 centímetros más allá, 1, 2, 3, 4, 5. No más que eso. Lo que tengo que hacer es tratar de compactarlo al hormigón con el vibrador. Pero también puede ser un arma de doble filo, puede ser peor el remedio que la enfermedad, porque si el hormigón estaba muy fluido, tenía una relación agua-cemento muy alta, lo que voy a hacer con el vibrador, en todo caso, es segregarlo, separar las partes más pesadas, que se van a ir al fondo, de las partes más livianas. Así que mucho cuidado con la utilización del vibrador de hormigones. Cuando estén por utilizarlo, las 3 condiciones son: no sobre el encofrado, no sobre la armadura, si está muy fluido no utilizarlo, y siempre insertarlo no más de 5 segundos, separado equidistantemente, insertándolo equidistantemente a una distancia de no más de 50 centímetros una de la otra. Por último, la terminación, lograr una textura cerrada. ¿Cómo se consigue esto? Bueno, de varias formas. La próxima clase, cuando hablemos un poco de encofrados, les voy a plantear algunos errores muy comunes cuando se colocan encofrados y luego cuando se retiran. Pero desde ya les voy diciendo que para lograr una textura cerrada, lo lógico es utilizar un buen hormigón, hacer una buena compactación y que los encofrados tengan desencofrante en la cara que queda adherido, que queda justamente sellando el hormigón, para luego en el momento del desencofrado no arranque pedazos del hormigón, no desprenda pedazos del hormigón que generalmente son de recubrimiento y es lo que está protegiendo las armaduras. Ya que estamos en este tema, les voy a contar algo que me pasó como una anécdota personal. Desde el año 2007 al 2010 yo fui asesor externo de la gente de Cementos Minetti. Cementos Minetti, hoy Holcim, no sé si ustedes lo tienen por allá, que creo que no. Pero bueno, Cementos Minetti en su momento me contrató para que yo hiciera una serie de estudios, análisis, ensayos y luego las capacitaciones para lo que se llamaba en su momento la red Minetti, que eran todos los corralones del centro norte del país. En una de las capacitaciones encuentro a un colega nuestro que, un poco exasperado, me dice que me estoy equivocando a la hora de hablar de hormigones con mayor resistencia, porque para él, voy a volverme para atrás para mostrarles esto. Cuando yo pongo la nomenclatura 133, siempre en esta nomenclatura 133, por eso es que no se dice 3x1, es 1 el material ligante, o sea, el cemento, el segundo es el árido fino, 3, y el tercero es el árido grueso, 3 en este caso. Nunca el árido fino puede ser en dosaje superior al árido grueso, porque el que le da la resistencia a la compresión, en definitiva, a un hormigón, siempre está basado en la cantidad de árido grueso, no en el árido fino. Y esto que les estoy planteando tiene que ver con lo que, vuelvo para acá, lograr una terminación de una textura cerrada. ¿Qué era lo que decía este colega nuestro? Decía, vos estás equivocado, porque en realidad es
1, 2, 3, pero es 1 de cemento, 2 de piedra y 3 de arena. Y no es así, porque como les dije, la resistencia a la compresión se le da fundamentalmente la piedra. Luego el cemento, la pasta de cemento le da la homogeneidad necesaria y la cohesión que hace falta. Ahora, muchos albañiles que se la saben lunga, para darle una terminación cerrada al hormigón, una vez que desencofran, hacen eso que les estoy comentando, que es cambiar la dosificación, agregarle más árido fino que árido grueso. Claro, de esa manera lo que van a lograr es lejos, pero lejos, una muy buena terminación superficial. Pero cuando luego hacemos el ensayo para saber la probeta si dio los números que hacían falta que dieran en cuanto a la resistencia a la compresión, no da ni cerca, porque la verdad del asunto es que, como dije, la resistencia a la compresión le está dando el árido grueso, no el árido fino. Tengan en cuenta esto, por favor, porque es muy importante a la hora del control en obra. Siempre el árido grueso es igual o mayor al árido fino. Nunca puede ser la arena en dosaje mayor cantidad que el árido grueso. Bueno, dicho esto, vamos a lo que nos queda, que es curado. ¿Qué es el curado? El curado es proveerle humedad al hormigón durante al menos los primeros 7 días para que ese hormigón tienda a ir fraguando de manera homogénea, uniforme durante esos primeros 7 días, porque como ya les dije hace un ratito, nosotros sabemos que a los 7 días debería haber llegado entre el 70 y el 80% de la resistencia final calculada para ese hormigón. Cuando hablamos de resistencia final calculada, estamos hablando de lo que hoy se denominan, por ejemplo, un H10, un H15, un H20, un H25, un H30. La vieja nomenclatura de H13, H17, H21 ha quedado de lado, si bien por ahí en algunas plantas todavía la siguen utilizando. Hoy se tiene que utilizar la nueva nomenclatura H10, H15, H20, H25, H30, incluso H35 también. ¿Qué significa ese H? Ese H significa que el hormigón, la probeta, debe soportar por lo menos hasta, en el caso del H15, 15 megapascales, en el caso del H20, 20 megapascales, en el caso del H25, 25 megapascales y así. En el caso que usábamos antes, H13, H9, H17, H21, lo que estamos hablando es de 9 megapascales, 13 megapascales, 17 megapascales, 21 megapascales. Bueno, ¿qué hago yo? Bueno, yo lo curo. Curarlo es proveerle la humedad necesaria al hormigón para que no se deshidrate tempranamente y no termine el proceso de fragua, el cemento, que le provea, como ya habíamos dicho, esa homogeneidad, esa cohesión a los áridos, al árido fino y al árido grueso. ¿Por qué dentro de los primeros 7 días? Por esto que les estoy planteando, que necesariamente tengo que ensayarlo a los 7 días para saber si va en buen proceso, si llegó entre el 70 y el 80% su resistencia final. Fíjense esto. El curado persigue básicamente dos objetivos. El primero es asegurar que tenga la humedad y la temperatura necesaria para permitir el desarrollo de la hidratación del cemento. Y la segunda, y esta también es muy importante, minimizar las fisuras por secado. Cuando yo dejo de humedecer, sobre todo cuando tengo grandes extensiones en superficie, dejo de humedecer el hormigón, las retracciones plásticas de las que hablamos las clases pasadas hacen que empiecen a producirse microfisuramientos. Esos microfisuramientos van provocando entonces grietitas que luego en la obra se sellan inmediatamente con la famosa lechada o lechinada, que es esta pasta de cemento que se les tira una vez que se termina de hormigonar y cuando ya tiene cierta resistencia el hormigón. Bueno, en realidad esa pasta de cemento que se utiliza para sellar esas grietas o esas fisuras solamente sirve para eso. Eso no es el curado. El curado es a partir del momento que endurecen, empieza, ya les mostré hace un ratito, entre las 2 y las 4 horas, empezar a mojar el hormigón de manera continua durante los primeros 7 días. ¿De qué manera se puede hacer? Se puede hacer de varias cuestiones.
de varias formas, digo. Se puede hacer, por ejemplo, en principio, mojándolo poniendo bolsas de papel, las mismas bolsas de papel que usamos del cemento, las ponemos sobre el hormigón, mojamos esa bolsa de papel para que vayan manteniendo la humedad y las vamos mojando. Ustedes saben que el papel mantiene más tiempo la humedad que si yo solamente rocío con agua y se va a evaporar rápidamente. Entonces, mojo la bolsa de papel y esa bolsa de papel que están en contacto directo con el hormigón le van proveyendo esa humedad. No tengo bolsa de papel porque justo pasó alguien y se las llevó. Bueno, en esos casos lo que habría que hacer es colocar un regador, digo, puede ser una persona humana o puede ser esos sapitos de plástico que solemos utilizar para enchufar la manguera y regar el jardín. Y entonces se van transportando de un lado para el otro para que llegue en forma de lluvia, no en forma de chorro directo, sino en forma de spray, de lluvia, y vamos mojándolo. ¿Cuántas veces por día? Bueno, va a depender del calor que haga, del ambiente, si está muy seco, de si hay viento o no. Pero preferentemente 2 o 3 veces por día mojarlo los primeros 7 días. No hay que hacer, sobre todo en losas, estos que voy a decir está permitido solamente cuando hacemos solados contra pisos, pero no en losas. No hay que hacer en losas ese borde con tierra o con arena y hacerle una pileta arriba. ¿Vieron cómo se hace en los pavimentos? Generalmente se hace así. Bueno, en este caso, cuando estamos trabajando en losas, no es recomendable. Y no es recomendable porque estamos forzando a esa losa que todavía no tiene la resistencia mínima adquirida en ese primer tiempo, la estamos forzando a que traslade más cargas, por lo cual no es lo más conveniente. Mojarla simplemente los primeros 7 días. A una persona le pedimos al encargado de la obra o al jefe de obra que le pida a algún ayudante que la vaya mojando. Hablo de losa, pero también en el caso de los morteros cementicios, cuando estemos trabajando con revoques, lo mismo, cuando estemos trabajando con otras piezas de hormigón, vigas, columnas, pórticos, siempre la misma historia. Y recuerden que cuando tenemos columnas encofradas con madera o vigas encofradas con madera, es preferible mantener durante esos primeros 7 días los encofrados de madera y mojar el encofrado por esta característica que tiene la madera, una propiedad de higroscopía, mantener la humedad y transferírsela entonces en toda la superficie al hormigón. Bueno, algunas recomendaciones vinculadas a la etapa de diseño. Dijimos, formas y detalles estructurales, tender hacia formas redondeadas, evitar ángulos. Cuando estamos trabajando haciendo vigas y columnas, tratar de que los bordes, las aristas, no sean aristas de 90 grados, sino colocarles ahí un matacanto, un chaflán o algo en el encofrado para que no queden a 90 grados. ¿Qué pasaría si los dejo a 90 grados? Y probablemente luego con algún golpe se desprenda y quede expuesta a la armadura. Poner drenajes adecuados en losa, poner dentro del detalle de armado, asegurar la correcta colocación, como ya dijimos, prever puntos de inserción del vibrador, ya dijimos también, sobre el hormigón, nunca sobre encofrados ni armaduras, y cumplir con los recubrimientos mínimos, uso de espaciadores. Acá lo que hay que hacer es no levantar armaduras para que entre el hormigón, sino ya colocar espaciadores, los separadores, no sé, capaz que ustedes los conocen como ravioles, sapitos, tienen nombres vulgares también, no técnicos. Estos separadores no deben ser ladrillos ni piedritas, sino que deben ser pequeños moldecitos hechos, que yo creo que les conté la otra vez que un ingeniero amigo me dijo, mira, yo me compro las cubeteras esas de plástico para hacer hielo cuando pones en el freezer y lo hago ahí a esos daditos de hormigón que luego coloco por debajo de las armaduras para poderle dar la separación que haga falta. No emplear cementos envejecidos. Y esto, tengan en cuenta lo siguiente. Cuando digo envejecidos, estoy hablando de cementos que tengan más de 30 días de acopio en la obra. ¿Y por qué no más de 30 días? Porque cuando están acopiados durante 30 días en la obra puede pasar dos cosas. O ese acopio hace que tengan una consolidación, se aplasten unos contra otros y entonces se empiezan a formar grumos, pero puede haber grumos por compactación o grumos por hidratación.
El grumo por compactación nos vamos a dar cuenta rápidamente porque cuando agarramos una de las piedras que salen de adentro de esa bolsa de cemento, la apretamos con los dedos y se desarma. Bueno, eso es una compactación, pero está compactado por el propio peso que tenía arriba. Ahora, puede ser que le haya entrado agua o la humedad propia del ambiente haga que absorban las bolsas de papel del cemento y entonces se produce esa hidratación, ese agrupamiento, esos grumos por hidratación, que en ese caso ese cemento ya no puede ser utilizado en hormigones. Lo que se recomienda en esos casos es retirar todos esos grumos, todas esas partes endurecidas y utilizarlo a ese cemento para, por ejemplo, levantar mampostería, hacer contrapisos, pero no en zonas de estructuras. Ya dijimos, emplear agregados de granulometría adecuada y sobre todo limpios, sacar todos los polvos que puedan tener, lavándolos, mantener uniforme la humedad de los acopios. Esto también tiene que ver con si estamos trayendo arenas muy mojadas, muy húmedas, que vienen, esas que traen en el camión y vienen chorreando agua. Sepamos que en esos casos hay que agregarle menos agua a la mezcla, entonces tendremos que restringir aún más aquello que les dije del dosaje, la sumatoria de los dosajes, el 10%. Lo vamos a tener que restringir incluso un poco más. Y por eso dijimos que también el tamaño máximo del agregado debe ser menor que la separación entre armadura y espesor de recubrimiento. Bueno, entramos en la última parte de hoy. Voy a mostrarles algunos aditivos para el hormigón. Y esto es muy importante que ustedes cuando quieran usar algún aditivo, primero consulten con especialistas. No todos son especialistas. Yo no me incluyo como especialista. Yo, si tengo que agregar un aditivo para el hormigón, voy y consulto, porque cualquier modificación que se le haga agregándole un aditivo al hormigón, no solo le estamos modificando las características, sino que le estamos pudiendo proveer alguna característica innecesaria o destructiva incluso del hormigón. Así que atenti con esto y vamos con los primeros aditivos. Hay un aditivo que se llama incorporador de aire y ese incorporador de aire se suele utilizar donde tenemos zonas de hielo y deshielo. Hay una patología del hormigón que se llama heladicidad. Y la heladicidad tiene que ver cuando el hormigón ha quedado muy poroso y se moja, entra dentro de esos poros agua, de esas fisuras, entra agua. Cuando baja la temperatura de 4 grados hacia 0 grados, empieza a aumentar el volumen del agua, esto se llama propiedad análoga del agua. La propiedad análoga del agua dice que a partir de los 4 grados y bajando hasta que llega al punto de congelamiento, el volumen del agua empieza a aumentar y esto hace que, si está dentro de un hormigón, pueda hacer que por expansión destruya el hormigón. Bueno, para estos casos lo que se hace es colocarle, por ejemplo, incorporadores de aire que generan la posibilidad de que no existan entonces estas burbujas donde pueda entrar luego el agua y provocar la heladicidad. Algunas cuestiones a tener en cuenta, tienen que ser controlados y medidos en obra y se pueden incorporar en planta, se deben incorporar, mejor dicho, en planta y nunca en la obra. O sea que esto tiene que estar medido cuando sale el hormigón de planta. Esto estamos hablando de hormigones preelaborados, no elaborados in situ. Y acá estos probablemente son los que más se conozcan, aditivos retardador de fragüe. Cuando yo necesito retrasar el inicio del fragüe, ¿en qué circunstancias? Bueno, puede ser que esté muy lejos de donde viene el hormigón elaborado, me trae el camión, entonces en esa distancia se puede empezar a producir el fraguado, por lo cual voy a poner un retardador del inicio de fragüe. O cuando estoy hormigonando en un tiempo muy caluroso, sobre todo en la zona norte del país, esto se usa mucho el retardador de fragüe, o cuando estoy hormigonando, haciendo hormigones de estructuras masivas. Por ejemplo, un dique, cosa que nosotros no hacemos, un puente, cosa que nosotros no hacemos. Pero en esos casos se suele poner un retardador de fragüe porque como se va hormigonando por etapas, necesito que queden vinculadas para que no queden juntas frías, para que no queden juntas sin adhesión entre una colada de hormigón y la próxima.
Bueno, hay que hacer ensayos, siempre hay que hacer ensayos para verificar que se retrase el fraguado. Esto puede darse entre 1 a 6 horas y siempre, una vez más, estos retardadores de fraguado se incorporan en planta y se diluyen en el agua de amasado, en el agua del mezclado. El caso contrario, cuando yo tengo tiempos fríos, ustedes probablemente que están más al sur, en la Patagonia, ustedes van a ver que en los tiempos fríos, para evitar el congelamiento, lo que se hace es ponerle un acelerante de endurecimiento. Esto es para justamente ganarle resistencia al hormigón. De todas maneras, siempre hay que decir que hay que proteger, aun cuando pongamos un acelerante de endurecimiento, un acelerante de fragüe, tenemos que protegerlo también al hormigón. Generalmente lo que se hace en esos casos, además del aditivo, es hacer fogatas alrededor del hormigón. Si estamos hormigonando una losa, nunca por debajo de la losa, siempre perimetral a la losa, hacer fogatas, como están viendo ahí en esta foto de acá, poner tachos de 200 litros con madera o con algún material combustible para que el calor haga que haya una especie de microclima y que la temperatura no llegue a 0 grados. Bueno, a lo mejor necesitamos para hacer una tarea de desencofrado y rotación de moldes. Esto suele pasar cuando estamos utilizando moldes deslizables. Estos moldes, al no tener mucha cantidad de moldes, porque se van deslizando, por ejemplo, si tuviéramos que hacer un silo, cosa que tampoco hacemos nosotros, pero los ingenieros que hacen silos tienen moldes metálicos que se van deslizando, se van subiendo, y para eso hace falta ir endureciendo rápidamente la parte recién hormigonada. O también, si tenemos que habilitar rápidamente una estructura, porque necesariamente tiene que ser utilizada esa estructura, bueno, también para esto el acelerante de endurecimiento. Entonces, para que les quede como una regla mnemotécnica, cuando hace calor, lo que usamos es retardadores de fragüe. Cuando hace frío, acelerantes de fragüe. Bueno, este gráfico es de un ingeniero amigo que él opina que es preferible hacer un hormigón sin acelerante, pero hacer un hormigón de un H superior porque se logra en menos tiempo la misma resistencia y que los costos son similares de ponerle un buen acelerante o no poner un acelerante, por ejemplo. Vamos a explicarlo claramente. Vamos a ver, por ejemplo, fíjense que a los 7 días, si yo puse un H20 sin acelerante, voy a llegar más o menos acá a los 18, 19 megapascales. Ahora, si le puse un H20 con un buen acelerante, voy a llegar por encima de 20 megapascales, 21, 22, 21 megapascales. Sin embargo, si en vez de haber usado un H20 hubiera usado un H25, es decir, un H superior en resistencia final, podría haber logrado a los 7 días una resistencia superior, 22, 23, y con una ventaja, que yo no tengo que estar controlando si el acelerante lo colocaron bien, si se excedieron en la dosificación, si está funcionando bien. Entonces, a veces, por eso dije que hay que hacerse asesorar por un profesional capacitado y especialista en este tema, hablando de la misma relación agua-cemento, es preferible entonces siempre usar un H superior en vez de colocarle un acelerante de endurecimiento. ¿Qué otros hay? Aditivos fluidificantes o plastificantes son aquellos que, esto que les voy a decir es metafórico, es como si yo le estirara el agua al hormigón. En vez de agregarle más agua para hacerlo más fluido, lo que le agrego es un fluidificante o un plastificante, y esto lo que hace es reducir la cantidad de agua, aumentar el asentamiento y me permite a mí colocarlos de una manera más simple, poder llenar un encofrado con una trabajabilidad mucho más viable que si no le hubiera puesto ningún tipo de fluidificante o plastificante. Además de eso están los superfluidificantes. Los superfluidificantes o los hiperfluidificantes, que también existen, son aquellos aditivos que hacen que el hormigón termine teniendo una cantidad de asentamiento tan grande que se pueda bombear a ciertas alturas. Por ejemplo, para los que alguna vez vieron edificios hechos en Tokio o en Chile mismo, en Santiago,
Ustedes ven edificios hechos en hormigón que tienen 50, 60 pisos y uno se pregunta cómo hicieron para bombear el hormigón hasta ahí arriba. Bueno, en general lo que se hace es utilizar super o hiperfluidificantes que desarman prácticamente la compacidad del hormigón sin agregarle agua y los pueden bombear y que adquieren nuevamente resistencia una vez que empieza el proceso de fragua. Fíjense que en el caso de los fluidificantes o plastificantes es muy pequeña la dosificación, entre el 0,3 y el 0,5% del peso del cemento. Y en el caso de los hiper o los superfluidificantes, entre el 0,5 y el 1,2. Quiero decir esto, que hay que tener mucho cuidado porque también al utilizar este tipo de aditivos podemos equivocarnos y producir un daño al hormigón. Acá tenemos un ejemplo de un hormigón sin aditivo que tiene un asentamiento de 5 centímetros, con un fluidificante que tiene un asentamiento de 12 centímetros y con un superfluidificante que tiene un asentamiento de 17 centímetros. Fíjense la importancia de poder utilizar con la misma relación agua-cemento un aditivo. Otra cosa que se suele utilizar es los aditivos hidrófugos. Ahora, lo que estamos previendo con esto es darle mayor impermeabilidad al hormigón. Lo que pasa es que, por lo general, la utilización de este tipo de aditivos hidrófugos le bajan la resistencia al hormigón hasta un 25%. Por lo cual, deberían utilizarse hormigones de un rango mayor, porque a sabiendas de que le van a bajar la capacidad resistente, tendríamos que utilizar un H superior. La recomendación de este mismo ingeniero que mostraba recién ese gráfico es que en vez de utilizar un hidrófugo aditivando a un hormigón, tratar de utilizar un H superior y hacer una buena compactación de manera de lograr una mejor impermeabilidad del hormigón. Y una aclaración adicional, si es un hormigón armado, lo importante del hormigón armado es que no lleve aditivos hidrófugos con cloruros. Los más conocidos, los que todos conocemos, Zika-1, Cerecita, esos traen cloruros, por lo cual pueden llegar en algún momento a dañar a los hierros. Bueno, esto es más o menos lo mismo lo que estamos diciendo y lo que sugiere el ingeniero colega es que en vez de usar un H20 para incorporar un hidrófugo estaríamos incrementando el costo entre un 20 y un 30%, mientras que si usáramos un H35 estaríamos incrementando un 15% el costo. Quiere decir que sería mucho más seguro, según la teoría de este ingeniero, utilizar un H más alto en vez de incorporarle hidrófugo. También se podría incorporar aire, o sea, los incorporadores de aire que vimos al principio también se podrían colocar como productos que podrían llegar a aditivar hidrófugo, de manera hidrófuga el hormigón. Esto que les estoy mostrando acá es el hiperfluidificante. El hiperfluidificante es un material, un aditivo químico que se le agrega y que literalmente desarma el hormigón, como lo estamos viendo acá, sin agregarle agua. Este hiperfluidificante es el que se utiliza cuando queremos bombear hormigón a grandes alturas. Cuando queremos bombear esos hormigones a grandes alturas, no se le agrega más agua, porque ya sabemos lo que pasa, sino que se le agrega un hiperfluidificante que le da un asentamiento absolutamente, como si esto quedara muerto en el piso, se asienta absolutamente. También se le podría poner anticongelante, que son otro tipo de aditivos, o inhibidores de corrosión, o la reacción álcali agregado, que en estos casos, como ya les dije hace un rato, deberíamos conocer que los áridos que estamos utilizando tengan algún tipo de componente que puedan reaccionar de esa manera. Para eso hay que hacer un ensayo previo. Bueno, con esto vamos a ir cerrando y después les doy paso a ustedes para que hagan las consultas que quieran. Les había dicho que había una norma IRAN, la 1534 del año 2004, que se denomina hormigón, preparación y curado de probetas en laboratorio para ensayo de compresión y de tracción por compresión diametral. Esto es el ensayo que hacemos de las probetas sacadas a los 7 días y a los 28 días. Algunos pliegos de especificaciones sugieren sacar una probeta a los 2 días también. Bueno,
Si el pliego se los solicita, lo tendrán que hacer. En general no se usa a los 2 días, se usa a los 7 para saber si vamos a llegar bien a los 28 y otra a los 28 para saber cómo llegamos. Bueno, ¿cómo es este proceso? En principio, las probetas son moldes metálicos, desarmables, desmontables, que tienen 30 centímetros de altura, son cilíndricos, 30 centímetros de altura, digo, por 15 de diámetro. Por eso el formato de las probetas, cuando nosotros las vemos, que han salido, que son todas cilíndricas, para luego colocarlas dentro de la prensa y con la prensa accionar para saber cuál es la resistencia que tiene, a cuánto rompe, a qué presión rompe. Esos moldes son de material no atacable por el cemento, son de acero generalmente, son indeformables, son de material estanco para que no filtre cuando estamos colando el hormigón ahí adentro, para que no filtre. Y, como les dije, están amparados por unas tolerancias que te da la misma norma IRA, la 1534. Estos moldes son reutilizables, o sea, una vez que uno hace una probeta y fragua, endurece, se quita y se vuelve a utilizar. Algunas cuestiones a tener en cuenta que dice la norma IRAN. ¿Cómo se hace la probeta? La probeta se hace en principio llenando por tercio, como estamos viendo acá abajo, se llena el primer tercio y se golpetea con una varilla del 12, 25 veces. El golpeteo no es siempre en el mismo lugar, esto es para compactarlo, se va golpeteando 25 veces hasta lograr la compactación. Se hace la segunda compactación cuando hacemos el segundo tercio, por último se hace la tercera compactación y finalmente se la enrasa. Enrasa, se le pasa con una regla y se le quita el sobrante que haya quedado. En algunos casos, como vemos en este gráfico acá, se puede anotar en el costado de la probeta cuando tenemos muchos moldes, o lo que se hace usualmente es anotar arriba con el hormigón fresco, se anota el número y la fecha. Durante las primeras 24 horas las probetas se deben quedar almacenadas en algún lugar que no tenga golpes, que no haya movimiento, que no haya vibraciones. Se las pueden envolver con una bolsa de nylon para que no pierdan humedad y deben estar a una temperatura de entre 21 y 25 grados. Esas primeras 24 horas van a hacer que endurezca. Luego de esas primeras 24 horas se las puede retirar y colocarlas sumergidas en una batea, en un recipiente completo hasta taparlas, sumergidas en agua para seguir provocando el proceso de curado. Ese proceso de curado puede ser que lo dejemos durante los 7 días para poder ensayarla al 7º día y luego las que se van a ensayar al día 28 se pueden retirar después del 7º día. Una vez que tenemos absolutamente curadas las probetas, se van sacando muestras, al menos 2 o 3 de cada partida de hormigón. Esto lo indicará luego el pliego de especificaciones. Se mandan a ensayar, seguramente ustedes tendrán, si hay una planta de hormigón cercana deben tener, y si no en la UTN, hay laboratorios de estructura, en la Facultad de Ingeniería, tiene una prensa como esta, como estamos viendo acá, donde genera una presión axial y esto provoca una rotura. Cuando rompe, acá el relojito este me dice, bueno, rompió a, vamos a suponer que este era un H15, rompió a 18 megapascales. Bueno, eso quiere decir que está cubierto, está por encima de lo que yo había previsto que iba a romper, que era un H15 a 15 megapascales. Y por último, y ya termino, ¿cómo determino yo el asentamiento de un hormigón? Y el asentamiento tiene que ver con la relación agua-cemento y con la calidad del hormigón que luego voy a utilizar. Y esto lo voy a hacer tanto con hormigones elaborados en planta, con hormigones elaborados in situ. Vamos a utilizar el famoso cono de Abrams que tiene 20 de diámetro en la cara inferior, en la base, 10 centímetros en la superior, 30 centímetros de altura, tiene 2 asas, 2 manijas. Y una vez más lo que vamos a hacer es, vamos a llenar por tercios, vamos a barretear con la varilla, vamos a golpear 25 veces, volvemos a hacer en el segundo tercio y en el tercer tercio hacemos lo mismo, enrasamos y con un solo movimiento,
con un solo movimiento ascendente, retiramos, tomado de las asas, el cono y lo ponemos en una superficie que tiene que estar en una superficie nivelada. Ponemos el cono en el costado de donde quedó la masa de hormigón que salió de ese cono, ponemos una regla por encima y ahí medimos cuál es el asentamiento. El asentamiento nos va a dar a nosotros la relación agua-cemento y el asentamiento se suele pedir para poder saber que el hormigón que están trayendo lo vamos a poder trabajar de manera correcta, de manera adecuada en el colado posteriormente. El cono de Abras, como dice acá, es un ensayo que se realiza para saber cuál es la fluidez del hormigón, cuál es su consistencia. Se hace siempre con el hormigón fresco, se dan los 25 golpes de varilla, o el pisón, o la varilla de 12 que les conté con la punta roma. Luego se coloca a un costado, se lo mide, y esto me va a permitir a mí determinar cuál es el título que le vamos a poner al asentamiento. Esa medición puede dar consistencia seca, si se asienta entre 2 a 5 centímetros, consistencia plástica, si se asienta de 5 a 10 centímetros, consistencia muy plástica de 10 a 15, 15 a 18 consistencia fluida, 18 más consistencia líquida. Todo esto que le estoy diciendo tiene que ver con hormigón sin aditivar. El hormigón sin aditivar, vamos a llamarlo seco, plástico, muy plástico, fluido y líquido, dependiendo de lo que se asiente una vez que hacemos el proceso del cono de Abras. Si el hormigón está aditivado, evidentemente esta consistencia puede ser líquida, con un asentamiento de 18 más, pero claro, sabemos que está aditivado, que no es que le hemos agregado agua de más. Bueno, este es un grafiquito simple con respecto al asentamiento, muy seca, seca, plástica, muy plástica, fluida, muy fluida. Esto después lo van a tener ustedes, esto está normado por la CIRAM, de acuerdo a cada una de las evaluaciones que se hacen en los ensayos. No me voy a tener a explicarles esto porque esto es muy técnico y en realidad nosotros no lo manejamos, eso se maneja directamente cuando se hace el ensayo en laboratorio. Y bueno, y ahora deberíamos empezar con morteros de albañilería, pero no vamos a empezar con morteros de albañilería porque les voy a dejar ahora la posibilidad de que ustedes hagan las consultas que haga falta del caso y me hagan todas las preguntas que quieran hacer. Dicho todo esto, Fernando Daniel ya se fue. Bien. Quedo abierto a preguntas, consultas o lo que ustedes quieran decir. Tenemos los minutos restantes para eso, que es lo que siempre preveo cuando estamos terminando con esto. Los escucho, mis queridos colegas. O los leo, si quieren escribirlo también, no tengo problema. Escríbanlo. Hola, yo tengo un par de preguntas. Cuando hablamos de elegir canto rodado o piedra partida, ¿qué era lo mejor que se me cortó justo en ese momento para la mezcla? A ver, espera, ahí. Canto rodado. Yo cierro el micrófono porque si no se genera eco. Entonces, canto rodado, bordes redondeados. El canto rodado, al tener bordes redondeados, tiene menos consumo de pasta. Si no me queda alternativa y tengo que usar piedra partida, uso piedra partida. Tratar en lo posible de usar granulometrías variadas de la piedra partida. Esa es la respuesta. Bien. Cuando dijimos lo del curado, las vigas y las columnas mojamos directamente el encofrado, ¿verdad? Exactamente. Cuando estamos trabajando con encofrados de madera, sí, lo que se hace es mojar el encofrado y no quitarlo los primeros 7 días, en lo posible. Muchos albañiles lo quitan al día siguiente para que, entre comillas, se seque más rápido. Yo no quiero que se seque más rápido. Yo lo que estoy queriendo es que le provea humedad. Ahora, si no tienen maderas y lo sacan, bueno, por lo menos tener la precaución de estar mojándolo diariamente durante los 7 primeros días. Independientemente del clima. Y si llueve, no lo mojás porque está lloviendo. Esto es como cuando estás en la pileta y empieza a llover, te metes abajo del agua para no mojarte. No, en realidad te vas a mojar igual. Entonces, si llueve, mejor. Ahora, pero si hace frío, por ejemplo. si está muy seco, sí, mojarlo todo el tiempo. ¿Y si hace frío?
dependiendo del frío que haga, dependiendo. Preferentemente, si hace mucho frío, hay que mojarlo en horas de sol, o en horas de mediodía, o en horas de siesta, no a la noche, donde baja más la temperatura. Bien. Una pregunta más. Me voy a ganar toda la última. ¿Se puede hacer en obra, a pie de obra, diferentes Hs, digamos, de hormigón? O sea, lograr un H10, un H15. A ver, repetime porque no te entendí la pregunta. Si puedo lograr a pie de obra con baldes, H15, H10, H30. El que más usamos, el famoso H13 que usamos hace un tiempo, es lo más parecido al 133, siempre y cuando le pongas el 10% de agua. Hoy, para lograr eso, tendrías que lograrlo con gránulo, o sea, un H15, un H20, ni hablar, un H25, un H30, ni hablar. Tenés que hacerlo con granulometría, que en plantas se pesan, no es que las miden, sino que separan distintas granulometrías y las pesan. Entonces, cuando van a la mezcla, ocupan todos los interespacios para ocupar menos cantidad de pasta de cemento y tener como más homogéneo todo. En obra lo que podría llegar a lograr es el 1, 2, 3, que sería algo así como el viejo H17, 1 de cemento, 2 de arena y 3 de piedra. Y te corto a vos porque tengo varias preguntas y se pasó tu tiempo, María Luz. Bueno, para, vamos a ver las preguntas acá. ¿Quién me preguntó primero? Vamos a contestar cronológicamente. Cristian. Quería consultarte por el tema de la carpeta niveladora hidrófuga. ¿Tiene algún beneficio aplicarla en interiores? Por supuesto, siempre y cuando vos tengas presión hidrostática o hidrodinámica en los suelos, tengas un suelo muy húmedo y muy agresivo, es siempre preferible hacer una carpeta hidrófuga. En el peor de los casos, si no hiciste una carpeta hidrófuga, utilizar adhesivos para los solados, porcelanatos, cerámicos que sean hidrófugos. Eso tiene que ser impermeables. Eduardo, para edificios en altura, ¿podrá explicar la secuencia de encofrado, desencofrado según piso, elemento, fraguado, según pieza? Pero eso es un curso aparte, Eduardo. Cuando hablemos de encofrado, no, la clase que viene vamos a hablar de eso. Te dije que vamos a hablar de encofrados, apuntalamiento en la clase que viene. Así que lo dejamos para la próxima clase. Darío, ¿la humedad relativa al ambiente puede afectar la calidad del hormigón elaborado? La pregunta está bien, pero dependerá mucho de la humedad relativa al ambiente. Si es baja y vos estás aplicando el hormigón durante mucho tiempo, digo, ponele, vos estás aplicando hormigón elaborado y estás 2 horas aplicándolo. Lo más probable es que en ese tiempo vaya perdiendo humedad del hormigón, entonces tratá en lo posible de, si tenés baja humedad relativa al ambiente, ir mojando las partes que se van poniendo más resistentes, mejor dicho, más rígidas, pero no resistentes. Esa que, la prueba es la famosa prueba del dedo. Voy a agarrar y poner el dedo así en el hormigón. Si el dedo le cuesta entrar en el hormigón, pero obviamente todavía no tiene resistencia, ahí ya la podés empezar a mojar. Obviamente que si tenés un día, viste que a veces dicen, no, pero va a llover, así que no voy a hormigonar. Bueno, depende de la lluvia. Si vos tenés una lluvia que es una garúa y tenés que hormigonar, hormigonás. No hay mejor cosa que te llueva durante la hormigonada porque te va a mantener la humedad. Ahora, si es una lluvia torrencial, te va a lavar el hormigón. Entonces no lo vas a poder, vas a tener que suspender la hormigonada o vas a tener que hacerlo de vuelta. Pero si es una lluvia leve, es lo mejor para poder mantener la humedad resistente, la humedad característica del hormigón. La vas mojando, Natalia. Pregunta Natalia. Curado en una rampa, inclinado, si no tengo bolsa. El mojado es mojar así, agarrar, viste, como si estuvieras regando el jardín, le apretás la punta de la manguera y lo vas regando de esa manera. En realidad lo que te digo es que uno tiene que proveer humedad, no es que estés ablandando el hormigón. Y también digo, no mandarle un chorro a presión, porque si el hormigón todavía está fresco, lo vas a abrir, lo vas a reventar, lo vas a lavar. Mojarlo. Lluvia fina, lo vamos mojando como si estuvieras regando una planta delicada. De esa manera, Natalia. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta que quieran? Bueno, parece que no. Parece que no. Bueno, no sé, Sabrina, si vos les pasaste ya o se los pasó Patricia el link del nivel 2, que se los pasé hoy, esta mañana, para que lo repartieran.
Las mismas recomendaciones que hicimos para el nivel 1. Primero, actualicen el descompresor que tengan, porque si les da error no es porque esté mal, sino porque el descompresor que tienen está viejo.